Santiago de Chile, el 18 de octubre de 2019, tras días de protestas estudiantiles por el alza de 30 pesos del pasaje del metro dictada por el panel de expertos del transporte público, se desató una ola de violencia nunca antes vista en el país. En pocas horas se destruyeron 118 estaciones del tren capitalino, se incendiaron edificios públicos y privados y hordas de manifestantes comenzaron a saquear locales comerciales. El gobierno del presidente Sebastián Piñera declaró estado de excepción constitucional, sacó a los militares a la calle para controlar la seguridad del país y comenzaron duros enfrentamientos entre los manifestantes y las fuerzas de orden. No queremos pagar dinero, no lo pagan ustedes. Ustedes tienen pensión en la raja. Ustedes tienen un sistema de salud para toda su familia. Queremos lo mismo que ustedes. No se dejen utilizar. No se dejen utilizar. ¡No más! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Era mi tío, político! ¡Era mi tío! Que dije, por fin Chile despertó, porque nosotros veíamos que en otros países la gente salía a manifestarse. Fue algo completamente fuera de todo guión. Pocos países creo que han enfrentado fenómenos tan violentos y tan prolongados como el estallido social en Chile. Y yo creo que en el estallido, el llamado estallido social, que al final fue antisocial, se coordinaron fuerzas muy oscuras, político-delictuales. Todo el mundo, me imagino, que va a acordarse de este día que estuvo a punto de caer en Palacio de Gobierno. Sí, la policía estaba completamente sobrepasada, totalmente sobrepasada. El estallido social, no hubo una organización atrás. Eso no pudo ser un hecho espontáneo. Mirado a la distancia, hay que ser capaces de discriminar lo que fueron las manifestaciones y las expresiones sociales legítimas, que son propias de toda democracia, del esfuerzo de sectores radicalizados que se refleja sobre todo en la frase que dice en su momento el presidente del Partido Comunista la misma mañana del 19 de octubre, que el presidente Piñera tenía que renunciar, ¿no? Y básicamente tiene que ver con todo lo que es el octubrismo y el uso de la violencia con propósitos políticos, que lejos lo más lamentable del 18 de octubre en adelante. A principios de 2019, el fuego ya había aparecido en las protestas callejeras. Los escolares de colegios otrora emblemáticos, como el Instituto Nacional, habían sido permeados por grupos radicales de adultos y habían estrenado overoles blancos para lanzar bombas Molotov y evitar ser identificados. 3 días antes del estallido y tras haberse enfrentado con guardias del metro, estudiantes del Instituto Nacional protagonizaron uno de los hechos más violentos de esas jornadas. Usaron líquidos acelerantes para incendiar la oficina del inspector. En el Instituto Nacional teníamos una caricatura de lo que después ocurrió. Es decir, aparecía un grupo de encapuchados que se tomaba el instituto y que de repente se iban al techo y empezaban a tener bombas Molotov. Llegaba Carabineros, llegaban los de verde. Los de verde procedían muchas veces sin respetar los protocolos y el centro de padres se quebraba. Entonces yo te digo, ahí teníamos ya un laboratorio de lo que iba a ocurrir. Hacían prever un escenario complejo desde el punto de vista del orden público, pero jamás en la magnitud, en lo serio que fue lo que pudimos observar después. A mí me parece que se empieza a producir una decadencia de la concertación a fines de los 20 años de gobiernos de los presidentes demócratas cristianos y socialistas. La crítica proviene de la derecha, en el sentido que hay que cambiar el gobierno, no puede seguir gobernando la concertación, y después de la izquierda extra concertación, fundamentalmente a partir del 2011, de manera que la concertación, que había sido un gobierno exitoso por 20 años, se ve superada históricamente, y esto
se debe en parte a su incapacidad de renovación generacional, bastante visible en las elecciones de 2009, derrota cultural, o sea, en las universidades, en ciertos grupos de estudio y en otros, las posiciones de izquierda se van imponiendo a las que sostenían estos grupos de la Concertación. Paralelamente, si tú miras las organizaciones intermedias de la sociedad, los colegios profesionales, la CUT, el colegio de profesores, las federaciones estudiantiles, en casi todas ellas, que en los 80 y comienzos de los 90 eran de partidos de la Concertación, demócrata, cristiano y socialista, terminan siendo del Partido Comunista o de grupos de lo que sería posteriormente el Frente Amplio. De manera tal que hay una pérdida paulatina de capacidad de la propia Concertación. La derecha en general tiene dos cosas que son distintas. Por un lado, la alegría de llegar al gobierno el año 2010 con el presidente Sebastián Piñera, que le permite un primer gobierno y que es bastante exitoso en algunos planos, en la reconstrucción del país, en el crecimiento económico, pero que es negativo en otros. Por ejemplo, en las protestas que hay en 2011 en materia estudiantil, principalmente universitaria, no solo contra el gobierno, también contra el sistema educacional chileno. Y en eso la derecha muestra un cierto vacío intelectual y una incapacidad de penetración en distintos sectores sociales también, al igual que lo que había ocurrido con la Concertación de Partidos por la Democracia. Y ahí entra la segunda derivada, aquí uno podría decir más política o ideológica, a la falta de crecimiento económico estructural. Hay una lucha ideológica en relación al lucro que ni el mundo empresarial ni los sectores más bien asociados a la centro-derecha fueron capaces de combatir. Y en el 2011 se demoniza el lucro como un mecanismo, ¿cierto?, legítimo de generación de utilidades. Y probablemente quizás tampoco se le asignó la relevancia porque se pensaba que el concepto de lucro solo iba a quedar asociado a la cuestión universitaria, afectando de manera significativa todos los ámbitos propios de la actividad privada. Y perdimos un poco esa épica de transformación. Y eso hizo que el segundo gobierno de la presidenta Bachelet, ¿no es cierto?, tuviese una impronta distinta, ¿ya?, de mayor profundidad en los cambios, pero falló ¿en qué? Falló justamente en la gobernabilidad, falló en la ponderación de que esos cambios efectivamente estuviesen técnicamente algunos de ellos bien resueltos, y por lo tanto se empezó a generar un clima de mayor inestabilidad política, de mayor desconfianza empresarial. En el 2011 surge una especie de nuevo cuestionamiento a la economía de mercado, ¿verdad? Toda esta campaña contra el lucro, por ejemplo, claro, tenía algo de puritano, ya casi religioso. Creo que este discurso antineoliberal es en el fondo una reivindicación del estatismo, una nueva versión del estatismo como fórmula milagrosa, pero que no ha funcionado en ninguna parte. El país progresó gracias a una combinación virtuosa de la iniciativa privada, ¿verdad?, y el apoyo de un Estado democrático que estableció reglas del juego claras para que la economía de mercado pudiera adquirir un gran dinamismo y pusiera a Chile en el primer lugar de América Latina. El 2011 cambia la forma de hacer política en Chile. En la práctica siempre se había utilizado entre 1990 y 2010 una negociación política entre el presidente y los partidos, entre el presidente y el Congreso. Pero en 2011 eso se va directamente a la calle o a los actores sociales que pasean de alguna manera al sistema político, negociando directamente desde la calle con el gobierno o con los parlamentarios, pero cambiando el paradigma, y eso los obliga a los sectores políticos a integrar a estos grupos por ejemplo, de la candidatura de Michelle Bachelet del 2013 y al gobierno en 2014. En 2011, en todo caso, había bastantes expectativas. Efectivamente, estos jóvenes de entonces hablaban en términos de grandes cambios, de educación gratuita y de calidad, todo muy razonable y que se ajustaba a las necesidades de la población, la cuestión de las pensiones, y en fin, otras preocupaciones que efectivamente han existido, pero que finalmente quedaron en nada.
que catapultan a líderes estudiantiles a la Cámara de Diputados, Boric, Jackson, Cariola. Eso llevó a que la candidatura de Beatriz Sánchez estuviera muy cerca de Alejandro Guillé en primera vuelta y permitiera el ingreso de 20 diputados frente amplistas. Probablemente lo que hace el estallido es apurar los tiempos, anticipar lo que probablemente habría ocurrido en 4 años más, que es el triunfo de Gabriel Boric en segunda vuelta. La llegada de esta generación al poder es hija del estallido social, sin duda alguna. Y por lo tanto cambia, no solo un efecto de un movimiento asociado a jóvenes, sino que es un cambio en las estructuras sociales, políticas y económicas del país. Y ya en ese tiempo estaba la idea de que esto era un proceso revolucionario. Hubo incluso un manifiesto de historiadores en esa línea, en 2011. Había toda una expectativa prerevolucionaria, se podría decir quizá, ya en ese tiempo. Pero a la luz de los hechos, me indica que todo fue finalmente en función del ascenso de sus carreras políticas, como podemos verlo ahora. Si tú me das una fecha ya en lo cual yo creo que el deterioro comenzó de verdad, fue fundamentalmente con el gobierno Bachelet II. Esto no es una concertación 2.0. O sea, hasta allí teníamos crecimiento, ustedes en datos, tenemos crecimiento promedio de 5,2% entre el año, perdón, del 2000 al 2013. Y del 2013 o 2014 hasta ahora es de 2%. La productividad dejó de crecer primero por el deterioro institucional que hemos tenido. La permisiología es un factor muy relevante en explicar el deterioro de la productividad. El menor desarrollo del mercado de capitales, ¿para qué decir el efecto que tuvieron los retiros? Ha caído la tasa de ahorro en Chile, tenemos que aumentar el ahorro. Y por último, yo creo que este es el desafío más importante que tenemos, nosotros no podemos aspirar a ser un país desarrollado con los déficits que tenemos en capital humano. Un proyecto político que reniega de lo que hizo no tiene futuro. Y probablemente eso fue en parte lo que le pasó a la concertación, o particularmente no a la concertación, a la nueva mayoría. Recordemos que la nueva mayoría es la versión concertacionista más tirada hacia la izquierda, con la inclusión del Partido Comunista, que siempre fue crítico de la concertación. Cuando cambia esa composición de la concertación a la nueva mayoría, quienes llegan critican lo anterior y comienza la instalación de un discurso autoflagelante respecto de lo que se había hecho. La reforma tributaria del 2014 de Michelle Bachelet, la del 2016, la reforma educacional, incluso la reforma del sistema político de Peña y Lillo, también Bachelet, Peña y Lillo y compañía, en que vimos que todas esas normas, todas esas grandes reformas que trajeron estancamiento económico, que trajeron ingobernabilidad en el sistema político y que trajeron un montón de consecuencias malas para la gente, fueron aprobadas con votos de la derecha. Bueno, en parte el estallido ocurre en una economía que venía ya varios años creciendo muy lento, en la cual cuando hay boom económico, cuando uno crece sólido, como que muchas de las preocupaciones como que íbamos todos saliendo. Al final una economía, pongámoslo en un caso extremo, una economía que no crece, el tema de mejorar tu estándar de vida es un tema de redistribución, no es un tema de crecimiento. En una economía que crece, todos podemos compartir el crecimiento. Por lo tanto, obviamente, en un momento de muy poco crecimiento, ¿no es cierto?, 1 o 2%, muchas veces que casi en términos per cápita es de menos de un 1%, obviamente la mejora del estándar de vida, si uno lo quiere mejorar de manera significativa, tiene mucho más que ver con redistribución, con progreso, todo. Por lo tanto, yo creo que el escaso crecimiento es parte de lo que ocurre en el estallido social. Yo creo que siempre ha habido un sector de la sociedad chilena muy crítico respecto del modelo de desarrollo que impera en Chile desde el retorno a la democracia y de la institucionalidad, del marco institucional que Chile tiene desde el retorno a la democracia también.
¿Por qué? Porque ese marco institucional y ese modelo de desarrollo fueron impuestos por una dictadura militar. Y esa es la realidad. La realidad, a mi juicio, es que la izquierda intentó derrocar al régimen militar durante la década de los 80, eso no se pudo. En medio de esta América Latina convulsionada, veamos a Chile, nuestro país es un verdadero oasis. La transformación que demostró que este país pobre se convirtió en el tigre de Latinoamérica, en el oasis, en el ejemplo a seguir, y eso era aún más imperdonable. Yo creo que efectivamente en eso, claro, el estallido evidentemente tuvo un ingrediente antidemocrático muy fuerte. Otra parte fue las manifestaciones sociales masivas, que efectivamente pueden haber sido muy profundamente democráticas y presentan malestares reales de la gente. Pero la destrucción que se dio y el impulso y legitimización de la violencia, la búsqueda explícita de la renuncia del presidente de la República y también de terminar con el Congreso. Se insistió mucho en que había sido un hecho espontáneo debido a todas estas necesidades que efectivamente han existido hasta ahora en la población, pero eso es falso, es imposible. Pero que se generaron condiciones de manera más o menos espontánea y que permitieron que un diseño planificado de insurrección de masas pudiera tener eco en la sociedad. Cuando uno mira con retrospectiva, yo creo que uno debiera concluir que esto era parte de algo que estaba pensado, diseñado y que finalmente se ejecutó. Para llegar al poder había que polarizar, había que establecer ciertas cosas como ciertas. Y en esa lógica, obviamente, el establecer que no eran 30 pesos, sino que eran 30 años, que no se había avanzado en los temas que a la ciudadanía le preocupaban, el instalar un escenario de conflicto donde las personas demandaban la satisfacción de bienes públicos que eran importantes, sirvió para instalar un relato que además fue acompañado de violencia de verdad brutal. Y no hubo capacidad ni de análisis, ni de reacción, ni de ponerse en este escenario de un objetivo determinado, que era llegar al poder mediante el cuestionamiento de lo que había sido la trayectoria de la concertación primero y después, ¿no es cierto?, finalmente de la nueva mayoría, porque los 30 años no son concertación, son un grupo importante de años, concertación, luego gobierno, nueva mayoría, Piñera, etcétera. Entonces yo creo que aquí había una intencionalidad que en ese minuto no éramos capaces de ver y que hoy día con retrospectiva, mirando con el espejo retrovisor, nos permite concluir que había un diseño y ese diseño permitió que quienes gobiernan hoy día estén en el poder. El estallido social no fue de izquierda, pero hubo una izquierda que quiso leerlo como si lo fuera. Y esa izquierda que quiso leerlo como si lo fuera hizo una lectura muy torpe en la que, entre otras cosas, le concedió además a la derecha la excusa perfecta y necesaria para decir que esto fue una cosa de izquierda, pero no lo fue. Todos aquellos que trataron de montarse sobre el estallido, creyendo que el estallido era una expresión de revolución anticapitalista. Y la verdad es que no lo era, a mi juicio. Era básicamente un reclamo al capitalismo por sus promesas incumplidas. Entre un 30 y un 35% de los chilenos, te decía en el 2019, que era legítima la violencia con el objetivo de poder conseguir cambios políticos y sociales. Y sobre ese 35% había una serie de elementos que estaban legitimados. El que baila pasa tenía un 60% de apoyo. La funa a los políticos, 70% de apoyo. Pero llegan los héroes de la calle, que lo van a ayudar. No le van a levantar. ¡No levantan! ¡Es posible! ¡Es posible ganar a la desigualdad! ¡Es posible ganar a la injusticia! La primera línea, 55% de imagen positiva.
la Plaza Dignidad. Se dedicaron a una verdadera campaña de odio político, de destrucción de imagen, de Arica a Punta Arenas, con rayado en todas las calles, atentando contra dos instituciones principales de la República: la Presidencia de la República y los Carabineros de la Policía de Investigaciones. No es casualidad que la izquierda chilena eligiera a la autoridad y a aquellos que ejercen esa autoridad en la vía práctica, que son los Carabineros, como objetivos a destruir. Y lo lograron durante mucho tiempo. Era evidente el intento de sacar al presidente Sebastián Piñera de la moneda. Así, los llamados a la toma de la moneda eran gravísimos. Sectores de la centroizquierda y la izquierda presentaron recursos, como por ejemplo un recurso ante el Senado para diputados, ¿no?, de oposición, para sacar al presidente de la presidencia debido a incapacidad mental para conducir el país, que es una cuestión que yo creo que a la izquierda le debería dar vergüenza haber siquiera pensado en usar ese tipo de instrumentos. Creo yo sí que hubo personas dentro de la centroizquierda, comillas, democrática, que vio con cierta simpatía la caída del expresidente Piñera. De que la acusación constitucional no cumple con los requisitos que la Constitución Política de la República señala. Yo creo que ahí lo que hubo fue básicamente oportunismo político y también la espina clavada del no haber podido terminar con la institucionalidad de Pinochet, de no haber podido terminar con el modelo económico de la dictadura militar. Dejó ahí una espina que resurgió y reapareció cuando finalmente pierden el gobierno y se van a la oposición. Y en el contexto del estallido social, yo creo que eso es todavía más vergonzoso y más inexplicable que una izquierda que se suponía, una centroizquierda que se suponía que tenía convicciones democráticas, que había luchado por la democracia y por lo tanto iba a estar dispuesta a defenderla siempre, estuvo disponible para validar la violencia, para validar el intento de derribar a un gobierno electo en las urnas un año y medio antes. Sí, yo lo digo, hubo gente que estuvo por derrocar a Piñera, por cierto, hubo gente que estuvo por derrocar a Piñera con un ambiente de efervescencia y de, yo le llamo insurrección social, y por otro lado utilizando herramientas constitucionales y presionando. Afortunadamente eso no existió. Entonces cuando se comenzaba a fraguar una acusación, yo indagaba con mis colegas opositores de entonces, me decían, no, es una locura, no, ¿cómo se te ocurre? Yo jamás voy a votar eso. Pero una vez puesta la acusación, se generaba tal radicalización, tal polarización, que se hacía casi imposible oponerse. Había que tener mucho coraje y en realidad estar dispuesto a navegar contra la corriente y a tener el castigo que eso generaba. Fuimos muy pocos los que resistimos. La gente que presentó una acusación constitucional para destituir a un presidente de la República, que era un juicio político, ya sobre la base de violaciones sistemáticas a los derechos humanos que nadie había demostrado, pensaron en las consecuencias de lo que tenía hacer eso, sobre todo en ese momento. Todos empezaron a arrancar de vestiduras, pero yo creo que hoy día ya con el tiempo se debiera reconocer que efectivamente se quiso sacar a un presidente de la República en una rana mezcla, como alguien dijo una vez, por las buenas y por las malas. Yo viví en carne propia varias manifestaciones violentas. Yo sufrí perdigón de parte de carabineros, violencia, me golpearon, me lanzaron gas pimienta en la cara y solamente por estarme manifestando con un traje. Y esa violencia también yo creo que empezó de parte de carabineros. Y después fue como la réplica. Eso es lo que yo veía estando ahí en Plaza Dignidad, como nosotros le decíamos, era una respuesta a la violencia que recibimos de parte de militares y carabineros, que la gente empezó a defenderse, pero con piedras. En ese momento
particularmente en sectores juveniles, se empezó a extender la idea de que Chile era un verdadero Estado policial, donde el Estado violaba los derechos humanos sistemáticamente. ¿Qué significa esto? Que el presidente de la República había ordenado violar los derechos humanos, para eso había un plan, un ataque que tenía que ejecutarlo, y lo estaba ejecutando, era Carabineros de Chile, y se había pactado la impunidad. Entonces, cuando uno lo mira a la luz de la tranquilidad de la evidencia, mirar hacia atrás, obviamente que muchas cosas podrían haber sido distintas, incluso algunas logísticas, donde también cabe responsabilidades al gobierno de turno, porque Carabineros no contaba con el equipamiento, por ejemplo, en control de orden público, porque los sucesivos gobiernos encontraban que no era muy lindo estar invirtiendo en el presupuesto nacional en reponer, por ejemplo, los carros lanzaagua, los que la gente le llama los zorrillos, porque es tan represiva esa expresión. Sí, pero esa debilidad política nos empujó a nosotros a estar en una situación bastante, digamos, desfavorecida. Eso no significa desconocer las faltas que pueden haberse cometido, los abusos que pueden haberse cometido. Le tocó enfrentar a Carabineros en las calles de Santiago, Valparaíso, Concepción, Temuco, una situación nunca vista. La agresión directa, muchas comisarías asaltadas por los delincuentes, muchas unidades militares también atacadas. Esos no eran manifestantes comunes y corrientes, eran delincuentes que querían debilitar a la policía para ganar nuevos territorios, y parece que lo hicieron, lo consiguieron. Un hecho que agravó la sensación pública de descontrol fue la denuncia del Instituto Nacional de Derechos Humanos sobre la supuesta existencia de torturas en Metro Baquedano. La dio a conocer el entonces director Sergio Mico en Radio Cooperativa. Al otro día, en la Comisión de Derechos Humanos del Senado, fue increpado por el entonces director de la PDI, Héctor Espinosa. Me pareció de una absoluta irresponsabilidad que sin verificar los datos se entregue a la ciudadanía en un momento de efervescencia donde hay mucha intranquilidad, se le entregue información errada. Usted me pide disculpas a mí, usted tiene que pedirle disculpas a Chile. Nosotros recibimos 7.000 denuncias los primeros días. Nosotros presentamos 3.200 querellas. Ahora, cuando tú presentas una querella es porque una persona te vino a decir, por ejemplo, sabe que fui desnudada en un calabozo, me hicieron hacer sentadillas, me amenazaron con violación. Nosotros partimos de la base que una persona que te dice eso, muy difícilmente te está mintiendo. Quien tenía que investigar era la Fiscalía y quien tenía que emitir los juicios son los tribunales de justicia. Y eso nosotros lo reclamamos con mucha fuerza, porque hubiese bastado que hubiésemos hecho como Estado de Chile un esfuerzo para haber investigado mucho más rápido lo que estaba ocurriendo. Y en casos como ese, los medios de comunicación parecieran haber renunciado a su tarea de hacer la verificación. Se hacen eco de lo que dicen las redes sociales, que no tienen ninguna exigencia ética de nada, y por lo tanto lo tiran y lo dicen. Se hacen eco de las cámaras que repiten esto en el sistema político. Alguien lo está diciendo, por lo tanto la noticia es que alguien lo está diciendo, no importa si es verdad o mentira, y después viene el ejercicio de verificar, que tengo que decir que los medios se lo hicieron. El problema es el timing, es la cantidad de tiempo que pasa entre que se comunica, aunque se diga, no sabemos si es cierto. Porque hubo una especie de joint venture entre la violencia política y la violencia delictual, criminal, derechamente, y las mafias. Yo soy testigo no hubo periodo de mayor imperio del narcotráfico en los barrios que durante el estallido, porque todas las fuerzas policiales estaban concentradas en la violencia política y por lo tanto, y yo creo que actuaban con conocimiento de causa. Anarquistas, revolucionarios radicales y partidarios de la violencia han existido siempre, pero son marginales. Y lo que ocurrió en el estallido es que conectaron con algo.
tal vez fue la ilusión de concluir y realizar la revolución truncada en 1973. De ahí pienso yo que podría haber derivado esta especie de postración de la gente mayor en edad ante gente tan joven. Probablemente gente ajena a Valparaíso pensó que esto era como cualquier otro de los monumentos que ya habían sido absolutamente vandalizados en Chile y pensó que era nuevo. Ese monumento está al cuidado de la Armada y la Armada no iba a permitir de que esto volviera a ocurrir en otra ocasión. Y por esa razón yo le mandé un mensaje a la institución indicando de que esto había sido algo excepcional, pero de aquí en adelante las cosas no iban a ser así. Con el tiempo parece que esto tuvo otra connotación porque fue un punto de inflexión. La Armada no va a permitir que esto vuelva a ocurrir. Haremos y tomaremos las medidas que correspondan para evitar que desadaptados y delincuentes intenten mancillar el honor de nuestros hombres. Que los medios también vieron que la violencia era una opción legítima de cambio social. Y eso lo tenemos súper documentado. O sea, las encuestas de esa época reflejan que la población, buena parte de la población, pensaba así. De manera que no es raro que los medios también hayan reflejado un poco esta idea. Lo que faltó, creo yo, una cierta postura moral de decir, bueno, aquí está el límite de lo tolerable, porque más allá de eso tú empiezas a comprometer la democracia misma y el Estado de Derecho. Pero, ¿para qué se lo vamos a pedir a los medios si ni el sistema político estuvo de acuerdo con eso? Vamos a recibir a representantes de la primera línea. Preocuparse más de que ingresó una persona con una capucha al Congreso Nacional que de que siguen siendo asesinadas personas de manera casi frecuente y pareciera ser que esto se naturaliza en la institucionalidad y a nadie le importa. Eso me parece que es mucho más grave. Yo creo que lo que nosotros tenemos no es una crisis solo política. Por supuesto tenemos una crisis política seria, pero nosotros tenemos una crisis moral muy seria, ¿ya? Y por lo tanto lo que se debe y no se debe hacer, porque algo es bueno, es algo que muchos prefieren mirar para el lado y que otro lo haga. Aquí hubo, insisto, mano negra, planificación y muchos recursos. Creo que fue lamentable la actitud asumida por la centroizquierda, que quedó paralizada y se sumó a esta interpretación de que estaban estallando los malestares, las desigualdades y todo aquello. La prensa ayudó mucho, la televisión mucho, ciertos académicos disolutos, instalados cómodamente en la universidad, en sus escritorios minoritarios, alentando la revuelta, la revolución. Ellos sin correr riesgo, los que corrían riesgo eran los estudiantes. Bueno, ¿y qué decir la actitud de la izquierda radical? Vimos surgir el 2019 una corriente golpista de izquierda. O sea, para la gente de mi generación era difícil estudiar. No estaba masificada la educación. Eso ya era casi un logro difícil de alcanzar en mi época. O sea, yo estudié durante la dictadura, que eso también fue muy determinante. Entonces, personas que pudieron estudiar, tener estudios de posgrado, algunos estudiaron con gente muy importante de universidades extranjeras, o sea, lo que significa o debiera significar un alto nivel de su capacidad cognitiva, racional, intelectual, en un sentido bien amplio, ¿ah? O sea, no solo aspectos técnicos, son reflexiones de alto nivel, que deben estar integradas a otras cosas. Entonces, que personas que tuvieron acceso a esa educación hayan apoyado esto, eso ya era un síntoma alarmante para mí. Dada la cámara de eco en la que vivíamos en esos días, en que no estábamos seguros de nada y que las diferentes opiniones llegaban por redes sociales, por todas partes, que había violencia en la calle, que había violencia contra los medios de comunicación, esa recolección de evidencia para fundar una opinión pudo haber estado sesgada en ciertos casos, porque se vivió esto con mucha pasión, también por parte de los periodistas, o de algunos periodistas, también por la naturaleza misma de los aparatos televisivos y de sus estructuras. Tienen que mostrar conflicto, tienen que mostrar pasión, tienen que comprometer a la audiencia.
Y tampoco es que estuvieran tan equivocados. Lo que estaba sucediendo en nuestras calles era efectivamente una cuestión súper conflictiva, súper intensa y súper pasional. Chile llevaba una tradición democrática, de respeto al orden público, a las personas, que se descolocó producto de lo que vimos en ese tiempo. Hay muchas imágenes que yo creo que a todos nosotros se nos olvidan y que hoy día a través de las redes sociales, de los reportajes, de distintos medios de comunicación uno empieza a reconstruir. Gente que estaba en el Parlamento, gente que hoy día está en el gobierno, en la calle, provocando e incitando a la violencia. Eso cuesta recordarlo. Hay que hacer notar que la ANI advirtió oportunamente sobre la probabilidad de actos de violencia en las estaciones del metro. Ahora, esas advertencias no cayeron en los oídos receptivos en el que debieron haber caído, pero eso es otro tema, digamos, que ya no es tanto culpa de los servicios de inteligencia, sino que más bien, como ha pasado con otros temas, de un sistema político que no le cree a la inteligencia. Está la quema del metro, y también de nuevo hay un patrón que no hay que ser ingeniero nuclear para darse cuenta de que eso no fue algo espontáneo, o sea, de la manera que se actuó, a los lugares que se fue a producir el incendio y cómo se destruyeron, es una mecánica bastante planificada, pero enseguida lo que empezó a ocurrir en las poblaciones, primero con el vandalismo, quema de supermercados, de industrias, estaciones de servicio, eran tan simultáneas y tan fuertes que la fuerza del Estado tambaleó. El 20 de octubre, el presidente Sebastián Piñera se reunió con los máximos representantes de los poderes del Estado. Tras esa cita, el entonces presidente del Senado, Jaime Quintana, puso el tema constitucional sobre la mesa por primera vez. La gente quiere participar. No basta solo un acuerdo entre actores políticos. Yo creo que tenemos que recoger el espíritu que en algún momento se tuvo con un proceso de nueva constitución, por ejemplo, que se dejó a mitad de camino. El 22 de octubre, tras haber revertido el alza de la tarifa del pasaje de transporte público que originó las protestas, el presidente Sebastián Piñera anunció una agenda social. Esta incluía un aumento inmediato de la pensión básica solidaria en un 20%, un ingreso mínimo garantizado de 350.000 pesos, la reducción del precio de los medicamentos, un seguro para enfermedades catastróficas, la anulación del alza de la tarifa eléctrica y un plan de reconstrucción de los lugares vandalizados a lo largo del país, entre otras cosas. Es verdad que los problemas no se han producido en los últimos días, se venían acumulando hacía décadas. Pero es verdad también que los distintos gobiernos no fueron o no fuimos capaces de reconocer esta situación en toda su magnitud. Esta situación de inequidad, de abuso, que ha significado una expresión genuina y auténtica de millones y millones de chilenos. Reconozco esta falta de visión y le pido perdón a mis compatriotas. El paquete de medidas anunciado por el presidente Piñera no logró calmar los ánimos. El 25 de octubre, aún en estado de excepción, las manifestaciones se masificaron y tuvieron su máxima expresión en la llamada Marcha del Millón. A mí la manifestación del 25 de octubre de 2019 me parece que logra hacer sentido a la ciudadanía la protesta que se había estado desarrollando en las semanas anteriores por los estudiantes y que había tenido su etapa de mayor violencia y de mayor impacto con el asalto y quema de las estaciones del metro el 18 de octubre. Pero el 25 de octubre lo que se produce es una percepción de que la ciudadanía está de acuerdo con las demandas que en ese minuto se plantean fundamentalmente como sociales. Cuando fue la marcha, o sea, para mí eran como sentimientos encontrados, porque dije, por fin
Chile despertó, porque nosotros veíamos que en otros países la gente salía a manifestarse, se subía el alza del combustible, como pasa en Argentina, y la gente sale a manifestarse, y acá simplemente la gente no hacía nada. Pero ese día dijimos, por fin, vamos a manifestarnos porque necesitamos que nos escuchen. Las fuerzas más grandes que me pareció ver ahí fueron en un primerísimo lugar, en un primer momento los jóvenes, menores de alrededor de 20 años, menores que los frente amplistas, esos fueron el motor de arranque. Las mujeres. Y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo decía. Y la culpa no era mía. De muy distintas edades y que se manifestaban de manera, se reunían en los distintos espacios con mucha personalidad. O sea, eso fue muy fuerte. Grupos de pertenencias muy diversas, mucho loco con temas de salud mental, hacían discursos en la esquina, en fin. Y yo creo que y entre medio y todo lo que tomó un protagonismo muy fuerte por razones evidentes fue que además hubo una irrupción de delincuencia de muy distintos tipos. Me parece que ese fenómeno es importante, porque efectivamente en una ciudad de 6, 7 millones de personas, que 1.200.000 personas salgan a manifestarse planteando una serie de demandas y anhelos de cambio, e interpelando a la dirigencia política, social, empresarial, me parece irrelevante. Había de todo, y por lo mismo hay que tomárselo muy en serio, porque no había ningún liderazgo convocando detrás, ni había una causa definida, y por lo tanto reducir lo que fue el 18 de octubre única y exclusivamente a su expresión delictual, que es la más vergonzante, me parece que es un error. La mañana del 12 de noviembre, los partidos de centro-izquierda dieron de baja la Constitución. En un comunicado, advirtieron que los ciudadanos habían establecido por la vía de los hechos que era necesaria una nueva Carta Magna por medio de una asamblea constituyente. En adelante, la violencia no cesó, pero la atención se centró en darle un cauce político a este desborde. Petición de cambiar la Constitución venía desde los años 2000. De hecho, el esfuerzo o el carácter constituyente que le imprimió el presidente Ricardo Lagos a la reforma de 2005 está en ese sentido. O sea, decir que la Constitución de 1980 tiene una falta de legitimidad inicial por haber sido impuesta en dictadura, en un régimen autoritario, entonces hay que limpiar eso. La Revolución de Octubre de 2019, ella surge como una manifestación de problemas sociales. Si tú te vas a noviembre, los sectores políticos empiezan a hablar de la eventualidad de cambio constitucional, pero las encuestas también muestran que la sociedad encuentra que el cambio de constitución está entre los 3 problemas más grandes del país. De hecho, yo cuando asumo como ministro del Interior, que esto es 10 días después del estallido, el presidente de la República me mandata a reunirme con todos los sectores políticos de gobierno y de oposición para intentar pactar un conjunto de reformas sociales para hacerse cargo de lo que estaba pasando, ¿no? de lo que se veía en estas movilizaciones, particularmente en este 1 millón de personas en Plaza Italia. Y la verdad es que era imposible, porque lo que tú tenías al frente en la oposición y en la izquierda eran medidas completamente extremas, eran completamente radicalizadas, donde no es que era un cambio de modelo, era otro país y era otro programa de gobierno el que se planteaba y que era imposible o era muy complejo de concordar, además en un Congreso completamente fragmentado que no quería pactar con el gobierno reformas sociales, quería echar abajo al gobierno. Por eso el presidente de la República el día 10 de noviembre convoca una reunión en su casa a todos los principales dirigentes de Chile Vamos, están los presidentes de los partidos y los jefes de ANCAP, y entre todos se acuerda y se llega a un consenso de abrirse a una salida constitucional, a una solución constitucional sobre la base de un Congreso constituyente. El punto es que al frente tú tenías a la oposición, particularmente la izquierda más dura, planteando que hubiese una asamblea constituyente plena de poderes, no de facto, pero sí plena de poderes, sin ningún límite, sin ningún dibujo institucional muy claro, que es un poco el modelo más bolivariano, ¿no? Y que cosa a la cual por supuesto nosotros nos oponíamos. Y en medio de esto
se producen estallidos de mucha violencia, situaciones límite, y me llama en la noche, a las 9 de la noche, Jaime Quintana. Yo estaba en mi casa y me dice: mira, la situación es muy difícil, ¿me puedes acompañar a la casa del ministro del Interior? Sí, claro, digo, yo no hay problema, disponible. Así que me fui rápidamente, llegué allá. Jaime llegó un rato después, estaba Claudio Alvarado, no estaba Gonzalo Blumen, estaba la señora, que nos recibió muy amablemente, y Gonzalo había sido convocado a urgencia por el presidente Piñera, porque estaba la tesis dominante a esa hora, que el presidente Piñera tenía que sacar a los militares a la calle, esa noche. Y se produjo un diálogo muy difícil. Nosotros conversábamos con los nuestros para efectos de poder decir: oye, aquí hay que buscar una fórmula para poder bajar el nivel de tensión. Se interlocutaba con las policías para saber cuál era la verdadera situación. Gonzalo estaba en el Palacio de la Moneda con el presidente, y de pronto nos llamaba a nosotros, nos preguntaba: oye, ¿qué espacio hay, digamos, por un acuerdo? Nosotros le dijimos: mira, la única posibilidad real de que haya un acuerdo político es que no tengamos los militares en la calle, porque el problema es que si no, nuestras bases nos van a dejar fuera. O sea, los mismos parlamentarios van a decir que con militares en la calle no hay acuerdo. Nosotros habíamos tenido un periodo de excepción constitucional de emergencia que duró, si mal no recuerdo, cerca de 9 días. Posteriormente ese estado se bajó, y el Carabinero siguió con el control del orden público de acuerdo a sus capacidades. También recuerdo que el día 7 de noviembre fuimos llamados a un Consejo de Seguridad Nacional, Consejo de Seguridad que hoy día la verdad es que no cumple con el propósito que su nombre lo indica, que es Seguridad Nacional. Y por una situación bastante simple: las actas son públicas, y uno no puede en ese ambiente, en ese lugar, develar alguna vulnerabilidad de nuestro país tan crudamente y públicamente, porque no solamente hay intereses foráneos que quieran que el país le vaya mal, sino que también podrían haber intereses internos. Que el presidente de la República, como jefe de Estado, naturalmente tuvo una comunicación directa con los jefes de las Fuerzas Armadas y los comandantes, ¿no?, de las Fuerzas Armadas, y los directores de las policías. Y yo quiero ser súper claro y categórico: no hubo en ningún momento una oposición por parte de las máximas autoridades militares y policiales a cumplir con su deber constitucional de resguardar la seguridad y el orden público. Eso no ocurrió en ningún momento, por el contrario, todas manifestaron disposición a cumplir con sus obligaciones si es que el presidente así lo requería. Entonces veníamos saliendo el día 7, creo que fue, y esto fue el día martes. La violencia durante el fin de semana se permaneció, no diría yo con la misma intensidad, pero sí con bastante fuerte. Y habíamos tenido varias reuniones con el ministro en esa oportunidad, y donde el tema de volver a un estado de excepción constitucional no estaba en juego, no se había tocado nuevamente. Teníamos problemas de definiciones de las reglas de enfrentamiento, la forma en que los tribunales estaban tratando aquellos casos de posibles violaciones de los derechos humanos, y por lo tanto estaban sujetos a los tribunales ordinarios, en circunstancias que el país estuvo en una situación excepcional. Y por lo tanto el día 12 no teníamos información, ni siquiera al mediodía, de que esto podría ocurrir. Recibí, eso sí, en la tarde, estimo yo 19 horas, una llamada al ministro de Defensa, y donde me cuenta que efectivamente se estaba pensando y analizando la opción de declarar un nuevo estado de emergencia, un estado de excepción constitucional. Él me pregunta la opinión, yo le doy mi opinión respecto de esa situación, y básicamente está orientada a que este no es un problema militar. No era un problema militar el que había que resolver con militares, era un problema de orden político que requería la participación de los estamentos políticos para tratar de volver a los cauces normales de la institucionalidad. Así que yo le di mi opinión al ministro, y yo lo que sí supe que en ese mismo momento el presidente de la República estaba hablando con el comandante en jefe del ejército por teléfono, porque me lo indicaron, y al parecer el presidente tuvo una visión respecto de todas las opiniones que estaban circulando en ese momento por las personas que sí tenían que ver con el tema del estado de excepción constitucional, y finalmente decidió no establecerlo.
General. Presidente. ¿Cómo está el ánimo en las filas? Existe preocupación. Hay varios cuarteles asediados, pero aún bajo control. Y dígame, ¿pudo hablar con los otros generales? Sí, presidente. ¿Y cómo le fue? Hay dudas. A algunos nos preocupa que se repita la historia. ¿De qué historia me habla? La de los héroes por un día, presos para toda la vida. No son situaciones comparables, general. Presidente, piénselo detenidamente. No es nuestra intención revivir la experiencia del 73. Tampoco la mía, pero le recuerdo que este es un caso muy distinto. Ustedes estarían defendiendo la democracia y lo harían cumpliendo con un mandato de rango constitucional. Lo tengo presente, pero también sé que el ejército está entrenado para el combate armado, no para controlar el orden público. El resultado puede ser diferente al esperado, presidente. Nadie quiere más heridos. Todo lo contrario. Habría que actuar con todas las restricciones del caso general. De lo que ahora se necesita es recuperar el orden en las calles. De salir, tendríamos que actuar bajo condiciones que aseguren el éxito de la misión con reglas claras del uso de la fuerza. ¿Acaso un respaldo no sería condición suficiente? Presidente, con todo respeto, para una decisión de esta envergadura es deseable contar con el respaldo del Poder Ejecutivo y Legislativo, tal como sucede en situaciones de guerra. ¿Algo más que quiera agregar, general? La decisión es suya, presidente. Quedamos a su orden. Que fue un día donde la Mesa Unidad Social llamó a una huelga general que fue muy violenta. Probablemente el día y la noche más violenta después del 18 de octubre, con ataques a unidades militares, a edificios públicos, la intendencia de la gobernación en Concepción, en Antofagasta, el incendio de la iglesia de la Veracruz en el barrio Las Tarrias, Santiago. Hoy hemos vivido una nueva jornada de violencia, de destrucción. Yo creo que la clase política ha sido criticada o ha sido mirada, digamos, como que no estuvo a la altura. Esta es la máxima expresión. Yo creo que la clase política en general no tuvo la convicción, no tuvo el amor a los valores que trascienden, que son de la patria, del Estado de Derecho durante mucho tiempo. Y tuvieron que llevar casi una ecuación de secuestro, al presidente de la época, poco menos que si no firmaban un acuerdo nacional, esto podía terminar en cualquier cosa. Yo tengo una mirada súper crítica en general de los políticos de la época. El gobierno fue débil. En algún momento incluso nos sentimos totalmente solos. Un acuerdo por la paz, por la justicia y por una nueva constitución para Chile. La noche del 12 de noviembre y por cadena nacional, el presidente llamó a un acuerdo por la paz, por la justicia y la nueva constitución. Durante las siguientes jornadas hubo intensas negociaciones entre el oficialismo y la oposición, hasta que en la madrugada del 15 de noviembre, este se firmó. Era una solución muy institucional a un problema muy complejo. En otras partes de América Latina esto termina con guerrillas en el monte, como hablan, no sé, los colombianos. Acá terminó en el Congreso Nacional y terminó con un apoyo, además de una voluntad de construir un nuevo pacto social muy mayoritaria, 80%. Y las características que tuvo, o sea, que no fuera piloteado por los partidos, tuvo un apoyo incluso un poquito superior, digamos mismo 80%. Es decir, más allá de los partidos y los sectores políticos precisos, hubo un acuerdo bastante amplio de llegar a este camino. Y fue un camino institucionalizador, muy a la chilena en la mejor versión de lo que nosotros somos. No era que se vaya el presidente Piñera, era que se vayan todos. Era que se caía toda la institucionalidad pública. Y era que volvíamos al tiempo de las cavernas, sin democracia, sin instituciones, sin nada, y finalmente el caos. Cuando yo recuerdo ese mismo día, el día que se suscribe el Acuerdo por la Paz, claramente había un grupo en la calle que no quería ese acuerdo, que quería este acuerdo de facto no constitucional, no democrático, y recuerda que el mismo acuerdo del 15 de noviembre tuvo que ser legislado en el Parlamento con la concurrencia de los votos para poder implementarlo. No era llegar y en la calle ponerse de acuerdo y hacer lo que a un grupo le pareciera, no. Era que quienes tenían el mandato constitucional, los representantes en el Parlamento, lo debatieran, lo discutieran y lo aprobaran, que es finalmente lo que termina haciéndose. Bueno, no es casualidad que el acuerdo se haya llamado por la paz y la nueva constitución,
Porque el plebiscito de entrada al final dejó a los chilenos entre la espada y la pared. Supuestamente se trataba de que era la democracia la que estaba resolviendo la controversia, pero todos sabíamos que soterradamente había una amenaza de que volviera la violencia. Y eso, en mi opinión, explica en gran parte el resultado de esa elección. De hecho, la salida política que se acordó, que fue este primer proceso constitucional, puso de rodillas justamente la democracia. Yo creo que fue la única salida. No sé si yo creo que un acuerdo nacional para reformar pensiones y hacer un conjunto de cosas que estaban en la demanda podría haber sido más efectivo, porque la política respondió con política cuando en verdad debió haber respondido, a mi juicio, con reformas sociales. El 25 de octubre de 2020 se realizó el plebiscito de entrada, donde un 78,31% votó por redactar una nueva constitución. Además, un 79% se inclinó porque lo hiciera una convención constitucional. Ese organismo comenzó a trabajar el 4 de julio de 2021 y la conformaron políticos, dirigentes sociales y también personas que se dieron a conocer en las protestas. Los cuestionamientos a su trabajo abrieron el debate sobre la efectividad de esta salida democrática. Desde aquí, desde la Plaza de la Dignidad, zona cero de la resistencia contra la policía y la política corrupta. Estaba en choque el primer día cuando se constituyó, con todo lo que pasó, con el himno, con todo, ¿ya? Y fue bien desesperanzador, obviamente. Esa convención fue elegida al tenor de ese estallido. Por lo tanto, llegaron muy mayoritariamente a la convención justamente personajes que representaban una gran intensidad y una gran diversidad de causas y una gran inexperiencia en el poder y en la toma de decisiones. Entonces llegaban más causas a pelear que voluntades de construir. La gente ha bajado de peso, fíjese. Me parece inhumano cómo estamos sentados. Y como sabemos perfectamente, eso no funcionó para el objetivo central que tenía. Pero en cambio sí acompañó, creo, un proceso de institucionalización y de normalización del país. Nos tiene pendientes de qué aprendizaje sacar de él, porque hasta aquí es un fracaso. Bueno, en la convención ese año fue como vivir un reality y como vivir en familia. Porque en todas las familias se pelea, en todas las familias discuten, en todas las familias no se ponen de acuerdo. Y en la convención era exactamente lo mismo. Fue bastante complicado para mí, porque yo trabajaba como transportista escolar por 10 años y antes trabajaba era tía de jardín. Entonces, el computador yo no lo ocupaba. Para mí era todo papel, todo papel. Y así entró una serie de personajes sin ningún tipo de experiencia política, que básicamente se transformaban en voceros de sectores, de ismos, voceros del medioambientalismo, del agüismo, del plurinacionalismo. Yo soy un constituyente, trato de ser consecuente. Yo soy un constituyente, con nuestra presidente. Yo soy un constituyente, Jaime Vaso está rico, está crujiente. De pequeñas causas, ruidosas sin duda, pero que no tenían la capacidad ninguna, primero de tener un proyecto común y presentarle a Chile un proyecto que tuviera sentido común. Entonces, en la medida en que, por una parte, el proceso constituyente se fue perdiendo legitimidad por estos constituyentes, ¿cierto?, que fueron muy responsables, y el emblema es Rojas Bade, que hizo su campaña en torno a una enfermedad que nunca tuvo. Contarles que yo mentí sobre mi diagnóstico, no tengo cáncer. Se empezaron a sumar otra serie de elementos que le fueron cada vez restando más legitimidad al proceso. Creo que yo siempre pensé que iban a coaptar el modelo económico, que iban por eso. Entonces que íbamos a ver el derecho de propiedad, el orden público económico erradicado tal vez, o al menos minimizado, desprotegido, pero no pensé que iban por todo. Y la verdad es que fueron por todo. Hermanas y hermanos, compañeras y compañeros, refundar este Chile.
Había muchas cosas que sí le mejoraban la vida a la gente. Habían otras cosas que redundaban y habían otras cosas como que no tenían para qué estar. Me llena de alegría y también de gran responsabilidad. Después de tener la oportunidad, uno quiere todo cuando hay oportunidades. Ya, aprovechemos todo porque está la oportunidad. Pero no es así. Entonces uno que hace una mea culpa o una autocrítica y de ver que las chilenas y chilenos no quieren nada. A ellos les interesa tener su pan, trabajar y seguir su vida cotidiana sin que lo interrumpan. Y ni siquiera muchos votaron rechazo porque los obligaron a ir a votar. Esto fue en febrero. En febrero, estando en sesión, se empiezan a votar artículos ya de manera definitiva. Yo llamo a un par de amigos senadores y les digo, mira, esto no va para ningún lado, quiero un Zoom con ustedes en la noche para conversar de esto. Nos juntamos, eran 4 senadores y yo, por Zoom, y les digo, mira, esto es muy delicado, va a ser irreversible, aquí hay temas que no es posible, que son contra natura de los valores de nuestro país. Este es un texto identitario, este es un texto que profundiza las diferencias y no lo que nos une para vivir en comunidad, y por tanto yo creo que hay que votar rechazo. Uno de ellos me dice, pero Felipe, este es un suicidio político. Y yo le digo, mira, bien vale un suicidio político comunicacional por defender a este país, le digo, pero yo no voy a estar, pero totalmente, yo tengo tomada mi decisión. Los ejemplos que manifiestan esta idea de que estuvimos a punto de perder la democracia, creo que no están solamente en el desempeño de la convención o en el proceso constitucional que terminó en un borrador, que eso por último ya, si se aísla o queda solamente en el desempeño de la convención, no importa tanto, fue un año de trabajo, listo, se acabó. Lo dramático, lo peligroso, el riesgo más alto estuvo dado porque en el borrador quedaban todas las herramientas para que un grupo circunstancial que tuviera el poder se quedara con la pelota y nunca más la soltara. Pero yo rescato que muchos liderazgos de lo que llamamos centro-izquierda, que formamos parte después de un gran movimiento centro-izquierda por rechazo, que hoy día muchos de ellos formaron después Amarillos por Chile y el Partido Demócrata, ya porque o renunciaron o fueron expulsados o amenazados de expulsión de sus partidos. Actuamos yo diría con responsabilidad política, con un sentido histórico. Yo siento que lo que estaba en juego ahí era tan grande como era la democracia y la integridad del país. O sea, si ganaba el apruebo y se aprobaba la propuesta de la convención, yo creo que en no más de 6 o 8 años perdíamos la democracia y desintegrábamos el país. Así de simple. Y generábamos, por lo tanto, las condiciones para que quienes el 18 de octubre no lograron su objetivo de tomarse el poder por la insurrección, sí lo pudieran hacer por esta vía, digamos. Según los actores políticos que participaron en este proceso, el fracaso del ensayo constitucional comenzó a quedar claro a principios de 2022. En marzo de ese año asumió la presidencia del país Gabriel Boric, uno de los líderes del movimiento estudiantil de 2011 y uno de los fundadores del Frente Amplio. Gran parte de su programa de gobierno estaba ligado al éxito de la propuesta de nueva constitución que emanaría del órgano dominado por la izquierda. De esta forma, tanto él como su gobierno se la jugaron por completo para que se aprobara el texto. Pero finalmente, el 4 de septiembre de 2022, en el plebiscito de salida, con una participación de más de 13 millones de votantes, la propuesta se rechazó por 61,8%. Bueno, el rechazo salía sin duda en la votación más importante del último tiempo en Chile y de hecho hasta hoy es la elección con más votantes en la historia de nuestro país. Y ahí los chilenos demostraron un acto de madurez al rechazar esa propuesta refundacional, pero también lograron generar un cambio en el escenario político para siempre. Se rompen las divisiones que había hasta entonces en la historia política y se reconfiguran nuevas alianzas hacia el futuro. Por eso ese día no solamente se rechazó la propuesta de la nueva constitución, no solamente se rechazó el trabajo de los convencionales constituyentes, ese día se rechazó la revolución. Porque la propuesta constitucional que se hacía al país no era una propuesta que se abordara desde el sentido común, ni se hiciera cargo de lo que éramos como país. Y yo creo que el que muchos
pese a que nuestros compañeros de ruta, nuestros amigos políticos planteaban algo distinto, estuviéramos dispuestos a ponernos al frente, dar la pelea en lo que nos parecía era lo que el país quería, representaba, soñaba, hizo que las fuerzas se reacomodaran y más del 62%, casi el 63% dijera eso no es lo que quiero. No quiero un país dividido, no quiero un país en donde no seamos todos iguales, sino que unos tengan más derechos que otros. Yo creo que al final primó el sentido común. ¿Cómo fue esto de que gente de centro izquierda y centro derecha empezaran a conversar respecto del proyecto constitucional? Muy simple. Nos dimos cuenta que en ese minuto estábamos en la misma vereda. Muy simple. Nos dimos cuenta que había que defender al país respecto de un proyecto constitucional que era malo. Ganó el rechazo principalísimamente porque la convención se distanció del sentido común de la gente de una manera arrolladora. Muchas veces yo comenté ahí adentro que parecía que esto fuera un reality, porque los datos de afuera venían con mucha fuerza, y venían con mucha fuerza desde hace mucho rato. Pusieron por escrito lo que quieren para Chile, pusieron por escrito lo que de verdad piensan de la democracia liberal, lo que de verdad piensan de la economía, incluso con sus teorías, cuál más alocada que otra, especialmente la del decrecimiento. Ganó el rechazo y fracasó la convención y fracasó el gobierno, porque el país que imaginaban no era el país real, porque ellos creían además que el estallido representaba la voluntad mayoritaria de la ciudadanía por reemplazar el capitalismo por una sociedad distinta y que la refundación del país era una demanda mayoritaria de la sociedad, y la verdad es que el rechazo muestra que no lo era. Yo creo que el cambio más grande que hemos tenido es el gobierno actual. Una coalición joven, bastante inexperta, con pocos pensadores de largo alcance, que cuando uno tiene 2 años estudiando, no es muy distinto cuando ya lleva 20 años pensando en los temas. Así que no es. Que iba a cambiar todo, que iba a reemplazar el modelo, que iba a barrer con todo el neoliberalismo. Y no ha hecho nada de eso, nada. ¿Y por qué es eso? Vuelvo a lo básico, porque la nuestra es una economía sólida, bien fundamentada. Tenemos muchos problemas, tenemos que arreglar. Pero esto no es llegar y acabar con las cosas. Esta línea más insurreccional que sigue ahí, quizás esperando su momento. Pareciera haberse extinguido, pero estos fenómenos siguen ahí y en cuanto al uso de la violencia, que se manifestó con furia en esos días, eso sí ha permanecido, se ha profundizado y se ha ido transformando. Y ahora la violencia dura y terrible proviene del crimen organizado. Es decir, incomparablemente más terrorífica. O sea, el rechazo tuvo un impacto tremendo porque efectivamente bloqueó ya todo lo que era el sueño transformador muy irresponsable y muy real que llevaba. O sea, se acabó con eso. Yo creo que todo lo que pasó a contar del 18 de octubre tiene algo que hay que rescatar. Y yo lo que rescataría es el acervo democrático e institucional de la gran mayoría de Chile, ¿no? Que enfrentaba a los extremos, que enfrentaba a los excesos, a los radicalismos, a la violencia. Optó por una vía democrática, optó por una vía institucional y demostró un gran acervo institucional, una gran cultura democrática, rechazando los extremos y estando dispuesta la ciudadanía a enfrentar un proceso complejo, difícil, que finalmente no terminó bien, porque no logramos llegar a un nuevo texto constitucional, pero que permitió, yo creo que es lo más importante de todo, resguardar la continuidad de nuestra democracia, que se ha quebrado en varias oportunidades en nuestra historia. Y cada vez que la democracia se ha quebrado, ha tenido costos profundos en nuestra convivencia. El intento de tener una nueva constitución como respuesta al estallido no prosperó. Con muchas menos esperanzas y expectativas, hubo un segundo ensayo
cuyo rechazo le cerró la puerta al tema, al menos por unos años. Hay quienes creen que ni la violencia ni las ideas refundacionales están muertas, sino solo dormidas. ¿Qué debe pasar en los próximos 30 años para que no se repita esta revolución fracasada? Hoy día uno dice, no era el camino constitucional lo que pedía la ciudadanía. El camino constitucional fue la vía para enfrentar la violencia que había en esa época. Pero los temas que muchas y muchos con justicia reclamaban no se han abordado, y hoy día, transcurridos 5 años, probablemente en muchos lados están peor que en esa época. Los cambios parece que se hacen de a poco. O sea, el camino reformista es un camino más productivo que el cambio repentino. De hecho, si aquí hubiera llegado a instalarse un cambio repentino, lo que uno hubiera deseado era que hubiera vivido un ajuste progresivo, como lo vivió, por ejemplo, la Constitución del 80. Bueno, la lección que nos deja todo esto es que en la democracia no se pueden hacer trampas. Yo no puedo querer ganar a través de la violencia lo que no consigo a través de los votos. Y lamentablemente eso estuvo pasando en nuestro país, quisieron conseguir a través de la calle lo que las elecciones les negaron. Y yo creo que esas lógicas en un sistema verdaderamente democrático tienen que ser rechazadas y debemos huir por definición. Que el octubrismo no está muerto. Está soterrado e instalado en diferentes espacios del servicio público y muchas veces pagado con el impuesto a todos los chilenos. Está en algunos catedráticos de las universidades que están adoctrinando a sus alumnos en torno a esta idea de revolución total. Y por tanto eso demanda que la política se organice de una forma distinta. Porque en las últimas 5 elecciones, el pueblo ha elegido a quien está en la oposición. Eso quiere decir que sus gobernantes, cualquier sector político, no han sido capaces de resolver sus diferencias. Y eso, lo que hemos vivido, nos obliga, primero, a asumir ciertas demandas sociales básicas, pero segundo, a construir una mayoría como la del 62%. Con generosidad, pero con visión de futuro. No para gobernar 4 años, para gobernar 12, 16 o 20 años, que es lo que hicimos con la concertación. Creo yo que eso es parte importante de lo que debería ser un desafío generacional. O sea, cómo nosotros mostramos un plan de progreso económico, social, político, institucional de cara a los próximos 20 o 40 años y que sea lo suficientemente realista para comprender las dificultades que estamos viviendo, pero también ambicioso para que podamos motivarnos y poner todos nuestros mejores talentos y recursos a conseguirlo. Una de las cosas que todavía me genera mucha preocupación es que tengo la certeza, lamentablemente, de que el día en que la derecha vuelva al gobierno, muchas de las cosas que vivimos en el 2011 y sobre todo muchas de las cosas que vivimos en el 2019, lamentablemente, se van a volver a activar, se van a volver a intentar instalar por un sector de la sociedad chilena y particularmente de la izquierda y eventualmente de sectores también de la centroizquierda. Creo que esa es, a mi juicio, una preocupación y es también probablemente la prueba de fuego de cuánto hemos aprendido y sobre todo cuánto ha aprendido la generación que hoy día está en el gobierno, que hoy día aparece como muy moderada, muy responsable, muy defensora y cuidadora del Estado de Derecho, del orden público. Bueno, el día que nos volvamos a ver en la oposición vamos a ver cuánto de realidad, cuánto de sinceridad había en este giro que encabeza en este tiempo el presidente Gabriel Boric.